Constitucionalmente tenemos, entre otros derechos, a la libertad personal, al libre tránsito, a la propiedad y a la intimidad. En determinados casos, las autoridades pueden restringir o limitar estos derechos para efectos de prevención del delito o de investigación. Hoy, una defensora pública federal nos explicará los casos en los que las autoridades pueden limitar estos derechos. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Ana María Pérez Morales, defensora pública federal. Bienvenida, licenciada. Hola. Pues vamos a comenzar definiendo los derechos que constitucionalmente tenemos, como el derecho a la libertad, el derecho a la libre circulación, a la propiedad. ¿En qué consisten estos derechos? Sí, mira, constitucionalmente tenemos ciertos derechos, derechos que creemos que son absolutos y que no pueden ser restringidos por la autoridad. En este caso sería el derecho a la libertad personal. Todos nacemos siendo libres, tenemos ese derecho desde el nacimiento y pues bueno, de acuerdo a la ley hay algunas restricciones a este derecho. El derecho a tener propiedades y posesiones y no ser molestados en estas posesiones y derechos. También tenemos el derecho a la libre circulación, tenemos el derecho a la intimidad personal. Son básicamente derechos que pueden ser en determinado momento restringidos por la autoridad. Y precisamente como usted dice que estos derechos pues no siempre son absolutos, ¿no? El artículo 21 plantea los casos en los que se pueden restringir los derechos. ¿Qué nos dice este artículo acerca de eso? Sí, el artículo 21 nos habla de la facultad de la policía para restringir estos derechos y va a ser en ciertos supuestos nada más. La policía los puede restringir o limitar cuando está realizando actividades de investigación, de identificación o de prevención del delito únicamente. Únicamente en esos casos, la policía no puede invadir estos derechos en ningún otro supuesto. La Suprema Corte de Justicia determinó algunos niveles de contacto, 3 para ser precisos, en los que una autoridad puede tener contacto con alguna persona para la restricción de estos derechos. ¿Cuáles son estos niveles de contacto? Claro, en la actualidad se había dado un abuso por parte de la autoridad respecto al contacto que tiene con las personas, por eso es que la Corte a través de un criterio jurisprudencial determinó los niveles de contacto, que son 3. Uno, que es la simple mediación, que es la simple aproximación del oficial a la persona. Esta aproximación o esta revisión es simplemente aleatoria, a cualquiera nos puede tocar, y es únicamente para hacerle preguntas de rutina, como ellos le llaman, acerca de cómo te llamas, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, a qué te dedicas, por qué estás ahí en ese lugar. ¿Sí? Entonces nada más ese es un contacto superficial. Y la autoridad en ese momento en el que te está interrogando, pues está haciendo también una revisión ocular, así superficial. Ese sería el primer contacto. El segundo contacto ya implica una restricción al derecho. En este caso, la autoridad ve justificada ese segundo nivel de contacto cuando tenemos hay alguna denuncia informal o cuando hay de alguna manera una sospecha razonada de que hay alguna actividad con apariencia de delito. Entonces ahí es cuando ya hay un nivel más cerca de la autoridad y entonces ya te puede revisar en cuanto a tu persona, te puede revisar en cuanto a tus posesiones, en cuanto a tus propiedades. Entonces aquí ya se ve ya restringido el derecho. No te puedes tú retirar hasta que la autoridad considere que es necesario o que él haya salido de la sospecha, ¿no?, de que pudiste haber cometido algún delito. Quizá porque sospeche también que traes entre tus ropas o adheridos a tu cuerpo instrumentos, objetos o producto de un hecho con apariencia de delito. Y pasamos a un tercer contacto,
que ya es una detención propiamente dicha. Entonces, en sí los niveles de contacto que no son restrictivos de libertad es el primero y el segundo, y el tercero sí ya hablamos de una detención en toda su extensión de la palabra. Y aquí en este tercer contacto tiene que haber flagrancia o tiene que haber algún delito comprobado para restringir la libertad. Perdón, de hecho sí, flagrancia. Estamos de hecho es la justificación que tiene el policía de que ya encontró algún instrumento o encontró algún objeto para que la ley ya señala como delito para entonces proceder a la detención. En este caso, si en la revisión, pasando en el segundo nivel, si en la revisión de la persona encontró algún narcótico, encontró alguna arma, entonces ahí ya se está constituyendo una flagrancia y por tanto procede la detención inmediata de la persona y se ha remitido al Ministerio Público. Oiga, licenciada, pero en el primero y segundo contacto, nosotros los ciudadanos estamos obligados a responder bien las preguntas que nos haga la autoridad y a dejarnos hacer una revisión, por ejemplo, en nuestras pertenencias. Sí, mira, constitucionalmente ellos están facultados para solicitar esta revisión, no es ilegal, ya con el criterio de la Corte es legal. Pensaríamos que no pueden, porque me detienen, porque me preguntan, ¿no? Pero ellos están facultados para hacer estas preguntas en el primer y segundo nivel de contacto. ¿Por qué? Porque, bueno, están en el primero es con la intención de prevenir el delito. Y en el segundo nivel de contacto para comprobar que se está cometiendo o no se está cometiendo un delito. Pero sí es más recomendable que accedemos de manera voluntaria a sus cuestionamientos o a las revisiones, porque si no, de todos modos no lo harían. Claro, licenciada. Tanto en los casos de restricción temporal del ejercicio de un derecho y la simple mediación, también hay un contacto con la autoridad sin que se haya comprobado un hecho con apariencia de delito. ¿En qué consiste esto? Sí, como yo te comentaba, no necesariamente, en estos dos niveles de contacto no necesariamente vamos a encontrar ya alguna conducta con apariencia de delito. En el primer nivel de contacto es simplemente de prevención. Ajá. La autoridad está actuando con las facultades de prevención, por eso es de que es de manera aleatoria a cualquiera, no específicamente a una persona. Cualquiera podemos ser objeto de ese interrogatorio por parte de la policía y no pasa nada, simplemente es contestarle a la autoridad lo que te está preguntando. Y en el segundo puede ser, y hay una restricción porque puede ser una denuncia informal, porque alguien le dijo que cierta persona está cometiendo un delito y da las características y la autoridad va, se constituye y entonces ahí ya tiene un antecedente de que posiblemente puede haber un delito, pero todavía no es seguro. Por eso es de que se va a la revisión más a fondo. Licenciada, es momento de hacer una pausa. Al volver seguimos hablando sobre la restricción a la libertad personal. Claro. Vamos a la pausa, no le cambie, regresamos. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando con la licenciada Ana María Pérez Morales, defensora pública federal, acerca de la restricción a la libertad personal. Licenciada, pues ya nos comentaba lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en este tema, ¿no? Que no siempre el contacto con la autoridad es una detención. Ahora nos podría ejemplificar en qué casos ocurre esto. Sí. Mira, podemos hablar de un primer nivel de contacto en un retén, ¿sí? O en el alcoholímetro, que es más común en esta ciudad. Vas circulando por la calle, encuentras un alcoholímetro y pues bueno, es un contacto de la policía, del oficial con la persona, ¿sí? Te hacen preguntas de rutina, dónde viene, dónde va, cómo se llama, etcétera, ¿no? Y entonces, después de que, pues bueno, mientras te están cuestionando, te están realizando una inspección ocular y te dicen, ¿todo bien? Sí, te dejan circular, seguir tu camino. Ese es un ejemplo de un primer nivel de contacto.
donde pues simplemente es eso. En el segundo nivel de contacto, en donde ya hablamos de una sospecha razonada o de una denuncia informal, podría ser que cerca de alguna persona le hace del conocimiento al oficial que cerca de una escuela están vendiendo drogas, se me ocurre, ¿no? Y da las características de la persona física y cómo está vestida. Al momento en que la autoridad va y se constituye en las inmediaciones de la escuela, pues puede ver a una persona sospechosa y que coincide con las características de la denuncia informal en cuanto a características físicas y de vestimenta. Se aproxima a la persona y entonces, como allí ya hay un antecedente, ya hay una razón fundada, le solicita, le permita una revisión personal y después una revisión en sus pertenencias. Hasta ahí es el segundo nivel de contacto, en donde pues bueno, ya te está limitando tu derecho de transitar libremente. ¿Por qué? Porque ya hubo un antecedente de que posiblemente pudiera estar cometiendo algún ilícito. Entonces, al momento en que hace la revisión y se percata de que no hay nada raro, no hay nada ilegal, pues bueno, puede la persona continuar con su camino. Pero sí ya hubo un momento en el que pues le restringió el libre tránsito. Mencionaba un concepto que es la sospecha razonable. ¿Qué es esto? ¿Qué entendemos por este concepto? Sí, una sospecha razonable la podemos ejemplificar de la siguiente manera. Puede ser que esto se da mucho en los delitos de robo de hidrocarburo. Puede ser que en determinado lugar la autoridad haya señalado que no se puede circular a determinadas horas de la noche y de repente, bueno, pues se percatan que hay unos carros que van circulando por esa vialidad que no está permitida y que pues bueno, son actividades que normalmente no se presentan dentro del lugar ni la hora. Entonces, ya eso te constituye alguna pues una sospecha razonada, ¿no? De que algo raro ahí está pasando, porque no es común. Al momento en que se constituyen y se presentan, pues bueno, es cuando ya se pueden percatar, ¿no? Si hay elementos, si hay objetos o instrumentos que pudieran constituir un hecho con apariencia de delito. Y precisamente, ¿qué entendemos también por el comportamiento inusual y una conducta evasiva? Y si estas conductas son un motivo para que la autoridad pueda hacer un contacto. Sí. La conducta evasiva puede ser que en el momento en que la autoridad se aproxima, la persona quiera huir, quiera darse a la fuga, o si están en un vehículo y se aproximan para una revisión, pues quieran arrancar el vehículo para irse, ¿no? Esa sería una actitud evasiva. La actitud inusual sería la que comentamos, ¿no? Que normalmente no transita a esa hora sobre esa avenida, pues los vehículos y mucho menos con personas, ¿no? A ciertas horas de la noche. Esto constituyen actitudes inusuales o evasivas que la autoridad en un primer momento sí podría considerarlas como un antecedente de que se está cometiendo un delito. No todas las actitudes así lo pueden constituir, por eso cada caso en concreto debe de ser analizado para ver si nosotros como defensores podemos analizar para ver si sí efectivamente había una sospecha razonada, una actitud evasiva que hubiera llevado a la autoridad a darle motivos de realizar una revisión más a fondo de estas personas. Y regresando, licenciada, al ejemplo del alcoholímetro aquí en la Ciudad de México, pues no se permite que un ciudadano pueda huir, está limitado el libre tránsito, ¿no? ¿También eso es legal? Digo, pensando que claro que pues sería una conducta evasiva si trata de huir, desde luego, pero ni siquiera hay la posibilidad. No hay la posibilidad y si tratan de huir, pues bueno, pues ya se harán acreedor a una sanción administrativa, pero no porque digo, finalmente ahí mientras no haya algún otro indicio, algún otro dato que los alerte de que hay posiblemente un hecho con apariencia de delito, no podría ser, estamos hablando de pues de un alcoholímetro, ¿no? Pero podría ser también que sí se pudiera encontrar ciertos objetos, ¿no? Y ahí ya cambiaría la naturaleza y entonces sí podría constituir un delito. El alcoholímetro únicamente lo que te trae como consecuencia, en dado caso que es positivo, pues la remisión a la autoridad administrativa para cumplir tu sanción. Y bueno, ¿y estos comportamientos no son un indicio de un hecho delictivo o sí lo son?
No en todos los casos. Hay que revisar, hay que ser muy atentos en revisar cuáles fueron los hechos y las circunstancias que dieron origen a la intervención de la policía. Entonces sí hay que analizar cada hecho en particular para poder determinarlo, pero no siempre. Licenciada, y en el caso de los defensores públicos, ¿cuál es el trabajo que realizan cuando hay una restricción a la libertad personal, cuando se trata de una restricción ilegal, podríamos hablar? Sí, mira, nosotros entraríamos en función cuando se materializa una detención, antes no. Ya materializándose la detención, entonces nosotros somos nombrados como defensores y ya podemos tener acceso a la carpeta de investigación, al informe policial homologado y de acuerdo a los hechos que narre tanto la policía como el representado, entonces ya nosotros vamos viendo si es que pues sí fue legal la detención o no, si había una razón suficiente para que haya llegado a la revisión de la persona o para que le haya restringido por un momento el derecho a la libertad de tránsito para hacerle una revisión. Entonces es ahí donde entra nuestra función, pero ya en el momento en el que ellos ya están detenidos, ya están puestos a disposición del Ministerio Público. Entonces ya es solo hasta el momento de la detención que ustedes realizan su trabajo como defensores públicos. ¿En ninguno de los otros dos contactos anteriores de los que hemos hablado se realiza trabajo por parte de Defensoría? No, porque es como lo decía, no es propiamente no es una detención, simplemente es una restricción momentánea y que en determinado momento está justificada constitucionalmente y por el criterio de la Corte, no es ilegal. Muy bien. Licenciada, salimos a la calle en nuestra sección Te Escuchamos y le preguntamos a la gente qué opina sobre las restricciones a la libertad personal. La invito a verla. Vamos a la cápsula y regresamos. En términos generales, esto es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque me están privando en este caso, de la libertad, que es un derecho constitucional. Lo establece la Constitución política. Si uno no está cometiendo ningún acto ilícito, lo ideal es que, a menos que vean que estás haciendo algo, pues te puedan detener. Si no, no creo que tengan derecho a invadir tu privacidad. Siempre y cuando no esté cumpliendo yo con mi responsabilidad como ciudadano. Okay, si llegan a detenerme y yo tengo la culpa, bueno, hasta ahí todo está bien. Ya si hay otro tipo de altercados, por ejemplo, no sé, que me lleven a dar una vuelta, como así le dicen, ¿no? Y solamente me saquen mi dinero, ahí sí ya está. Yo siento que ya estoy siendo como privado de mi libertad y de mis derechos. A veces los policías como que abusan de su autoridad, por lo cual como que por cualquier cosita, a veces por obtener dinero nada más te juzgan o te meten como ideas o cosas que no son verdad. O sea, en serio, está muy feo eso, ya me ha pasado. Si no me dicen de qué se trata, pues están violando todas mis garantías individuales. Me tienen que decir de qué se trata y luego debe de haber algún acusador, ¿no? Para que sea una detención por ley. Tiene que demostrarme por qué me ve sospechoso. Normalmente deben de decir, ¿sabes qué? Te demuestro culpable por esto o te muestro sospechoso por esta situación. Pero mientras no haya evidencia física del por qué, no tienen que hacer nada de eso. Ya estamos de regreso y ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que la responda nuestra invitada. Licenciada, vamos con la primera llamada. Es del señor Pedro Martínez Núñez. Él nos dice que iba camino a Chiapas cuando en una parte de la carretera un retén del ejército detuvo el camión en el que viajaba. Subieron al camión las personas del ejército y les ordenaron bajar con todas las pertenencias, quedando 3 maletas solas y al revisarlas encontraron droga. El ejército cuestionó de quién eran, nadie aceptó la propiedad de las mismas. El conductor del camión dijo que pues pidió un video a la central y ahí se vio que eran de 3 personas de origen hondureño. El señor Martínez Núñez pregunta si es legal que se lleven a estas personas. En primer momento no es legal. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, en la narración que nos hace el señor, el ejército no les está dando una razón para haber detenido el camión y haberlos bajado y solicitarles una revisión.
Entonces, en entrada no es legal. En segundo, pues bueno, no consta de que efectivamente esas maletas sean de estas personas. Entonces, tampoco es legal, pero en principio no había una razón suficiente para que el ejército pudiera detener el camión y lo revisara, lo que hablábamos al principio. Si él les hubiera dicho, bueno, estamos aquí realizando una inspección de rutina para seguridad de ustedes, de que se nos reportó que se estaba cometiendo un delito, algún indicio que les hubiera dado, no refiere nada, simplemente suben, los bajan, es ilegal. Muy bien. Vamos con la siguiente llamada. Es de la señora María Olmos de la Cruz. Ella pregunta si es legal que los policías detengan tu auto y te interroguen. Sí es legal, ya con el criterio de la Corte, pues ellos se justifican su actividad y sí es legal. Muy bien, ya lo habíamos platicado. Sí, en digo, y lo más conveniente es acceder de manera voluntaria, porque si no, de todos modos te van a revisar porque te van a revisar. Perfecto, pues ahí está la recomendación que uno tiene que acatar las indicaciones de la autoridad. Vamos con la siguiente llamada, es del señor Juan Cornero Acuña. Él solicita se le informe si puede quedar detenido por no seguir las instrucciones de un policía. Pues bueno. No detenido por no seguirlas, pero téngalo por seguro de que si no acata, a lo mejor sí puede ser detenido, pero por otras circunstancias. En la actualidad vivimos en un país en donde pues no se le tiene mucha confianza a la policía, ¿no? Entonces, por eso es la recomendación mejor. Hay que acatar las indicaciones y no pasa nada, nada más es un momento en el que te hacen el cuestionamiento y ya te puedes retirar. Ahora, pero ¿no acatar las instrucciones de la policía constituye un delito? No, no constituye un delito. Ok, bueno. El señor Miguel Villarromero pregunta que si es legal que existan los retenes que ya hemos platicado en las carreteras y los alcoholímetros en las ciudades, ya que pues dice que a él le causa mucha molestia por el tráfico que ocasiona. Sí, en primer lugar, pues bueno, los retenes y podríamos hablar también de los operativos, sí son legales. Antes se podría argumentar la inconstitucionalidad de ellos, pero ahorita con el criterio de la Corte, pues ya es el fundamento, ¿no? Entonces no son ilegales y causa molestia, pero pues a veces son necesarios, ¿no? Recordemos que ahorita el momento que está viviendo el país es de incremento de la delincuencia, entonces es por seguridad, es de que pues tanto el ejército como la policía realiza este tipo de actividades y pues bueno, basa su legalidad en el criterio de la Corte. Y bueno, y en el caso del alcoholímetro habríamos de mencionar que también se han reducido los accidentes automovilísticos, ¿no? Claro, y sobre todo tener muy en cuenta que, pues digo, es la seguridad de las personas, ¿no? Entonces muchas veces sí nos podría causar molestias, pero cuántas veces no hemos visto en la televisión accidentes automovilísticos por culpa del alcohol, ¿verdad? Qué triste que una autoridad nos tenga que estar cuidando a través de este tipo de controles, en lugar de hacer conciencia de lo perjudicial que puede ser para todos, ¿no? El señor Antonio Pérez Huerta pregunta, ¿cuál es la razón por la que hay tantos retenes y operativos? Como lo decía, por la inseguridad que hay aquí en el país, entonces y es en zonas específicas, donde más se reportan niveles de criminalidad, es en donde más se establecen los retenes. En la actualidad, pues bueno, hay más confianza con el ejército que con la policía, ¿no? Entonces el gobierno debe de trabajar en profesionalizar a estas personas para que puedan actuar con ética y con estricto derecho y con estricto apego a los derechos humanos de todas las personas. Ya nos vamos, muchas gracias, licenciada Ana María Pérez Morales, Defensora Pública Federal, por esta conversación y por atender las inquietudes del auditorio. Gracias a ti. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, también especialmente un agradecimiento al Instituto de la Judicatura Federal, las facilidades para realizar esta producción. Gracias a usted por sintonizarnos, nos vemos la próxima semana, quédese en la señal del canal judicial.